por eso la principal rebelión a la que llama es la rebelión que yo llamaría contra lo políticamente correcto. Existe un derecho histórico, la historia de la humanidad, el derecho de los conflictos armados y el derecho a la rebelión. Y se ubica justamente ese derecho en los límites de la resistencia a la opresión. La rebelión estuvo en el origen de la mayoría de los estados. Es un derecho internacional cada vez más ajustado a esa realidad del mercado mundial que viene a ser como el punto sagrado que no se puede tocar. Estamos en un momento histórico en que prácticamente ha desaparecido este derecho a la rebelión, es un derecho estigmatizado, demonizado, y donde tal vez el discurso que lleva a esta estigmatización está caracterizado por la sustitución del derecho a la rebelión por el terrorismo. El término rebelión e incluso el término terrorista, cuando se refería a los movimientos de liberación, se caracterizaba por unos objetivos políticos y por un tratamiento jurídico acorde con esos objetivos políticos. Habría que hablar de estados que tienen prácticas terroristas y movimientos políticos que tienen prácticas terroristas, pero no calificarlos totalmente de terroristas, como en su esencia terrorista. Pero eso contradice el verdadero objetivo de muchos países que con el término terroristas quieren poner una etiqueta a sus enemigos, una etiqueta que marque completamente la esencia de países y de movimientos. Distinguir entre el terrorismo y la resistencia, y como criterio de legitimidad pues se pone el contexto político, ¿no? Si hay un movimiento de resistencia pero que en un contexto realmente de opresión, pues llamarlo movimiento de resistencia o de rebelión, pero no llamarlo terrorista, porque no podemos ignorar que la palabra terrorismo viene de miedo y de terror, y el terror es un miedo intenso, como lo decía. Luego hay algo que recorre estas páginas, que es la existencia de una realidad de violencias causada por la realidad económico-social del sistema de dominación vigente. El distingo entre resistencia y rebelión, la rebelión plantea ruptura, es decir, sustituir lo que existe, no plegarse a lo que existe. El límite de la rebelión está dado por el sentido propio de lo que ese acontecimiento político significa. El límite de la rebelión está dado por operar en el sentido de sustitución, de oposición total y radical a lo que se combate. El límite de la rebelión estaría más en los peligros de la cooptación o de la instrumentación o de la absorción de las rebeliones. El límite de la rebelión está en que el movimiento que la encabece o que la encauce, o las personas que se comprometan en ella, no reediten las características mismas del poder y del sistema que se combate. La experiencia, inclusive de la práctica guerrillera, triunfante inclusive en muchas sociedades, muestra la reedición por movimientos de rebelión de las características de la organización combatida. Es que cuando se habla del discurso antiterrorista, se habla de mucho y no se habla de nada, porque en esencia se está hablando para ocultar. Hay un negacionismo en el fondo
que no cuenta la selección de vidas que día a día realiza consciente o sistémicamente el sistema capitalista. Y eso se traduce en hombres, mujeres, niños, niñas que mueren por hambre. Se traduce en seres humanos que, dadas las decisiones de empresarios, por ejemplo de las farmacéuticas, de las multinacionales, son asesinados. Entonces, ahí hay un negacionismo, ahí se niega además la violencia estructural, se niega a quienes se benefician de la violencia estructural, de tomarnos en serio frente a unas estructuras de injusticia social como las que se viven en Colombia, con cerca de 25 millones de colombianos o colombianas en la pobreza absoluta, con 7 millones de indigentes, con un país arrodillado a los imperios o a la red de imperio, con una corrupción absolutamente empotrada, jubilosa, con unas estructuras de impunidad, de crímenes de lesa humanidad, con el paramilitarismo enseñoreado que tiene desde presidente hasta Cámara de Representantes y representantes en muchísimas otras instancias, y por supuesto que detrás de ellos, del paramilitarismo, hay unos benefactores y beneficiarios de toda esa estrategia de guerra sucia. Que nosotros podamos hoy día tan fácilmente dar carpetazo y decir que la rebelión es un problema del pasado, creo que a muchos, en mi caso es así, nos faltaría, no solamente por esa comprobación, si se quiere científica, sino por esa falta de autoridad moral, no podemos ser capaces, yo no, de decir que aquí en Colombia este tema ha quedado clausurado. Y significa eso al tiempo que nosotros no podemos decir que no hay arbitrariedades, que no hay verdaderos horrores que se han vivido y que son las filas insurgentes responsables de mucho dolor. Y esto no significa que deban cesar su lucha. Ese es mi planteamiento, yo lo defiendo y lo quiero seguir defendiendo. Creo que es necesario forjar una rebelión lúcida, una rebelión con límites, porque no hay realmente vida si no hay límites a este sistema de opresión. Pero no va a haber futuro sin límites de esa rebelión.